26, del versículo 1 al versículo 8. La semana pasada hablé acerca de la vida de Obed Edom y lo que Dios hizo a través de la familia de él. Esta tarde voy a continuar la segunda parte de este mensaje sobre la vida de Obed Edom. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 al versículo 8. Cuando lo tiene puede decir un amén. Amén. Leemos su palabra en esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También fueron distribuidos los porteros de los coreítas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gedaliel el segundo, Zebadías el tercero y Jazniel el cuarto. Elam el quinto, Jonatán el sexto, Eloinai el séptimo. Los hijos de Obed Edom, quien es el filisteo, Semanías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar y el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos, que es su tercera generación, que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Semaquías, todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio, 62 de Obed Edom. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. La semana pasada les hablé acerca de esta historia, donde comenzó. Comenzó en el primer libro de Samuel, capítulo 5, donde les comenté que el arca había sido llevada cautiva por el pueblo filisteo. Y el pueblo filisteo, al no saber lo que estaba sucediendo, sus dioses caían postrados ante el arca. En la siguiente ocasión amanecieron degollados todos los dioses, y así sucesivamente empezaron a pasar cosas raras dentro del pueblo filisteo. De alguna forma les comenté cómo el temor de Jehová se apoderó de ellos. Y después de haber alcanzado ellos, de haber entendido que no era algo, tenía este cajón que le llamaban ellos, no sabían en realidad qué representaba, decidieron alejarlo y llevarlo y lo pusieron en una carreta y llegó a la casa de, cuando David la quiso llevar, la dejó en la casa de Obed Edom. Ahora déjenme regresar un poquito atrás para llegar a esta escritura también. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, aparece también una historia bastante trágica con relación a lo que Dios ya había establecido, empezando en el versículo 12 al versículo 17. Y déjenme hacer un paréntesis ahí. Los días lunes estamos enseñando, mi esposa y yo, acerca de cómo disciplinar y criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Los invitamos a que venga y escuche estas conferencias. Cuando encontramos esa escritura nos damos cuenta de algo importante e interesante que sucedió ahí también. Los hijos de Elí, Omnis y Fines, se habían alejado de los propósitos de Dios y su corazón se empezó a contaminar. Ellos eran los que se encargaban de la administración, del cuidado, de ser los porteros en la casa de Dios. No era cualquier posición. Y aún aunque podamos decir que recoger un papelito en la casa de Dios representa, hermano, un privilegio poder contribuir para la casa de Dios. No espere siempre tener un puesto bastante elevado, grande, que lo más mínimo que usted haga y lo hace con alegría y devoción, Dios ve en su corazón, como veíamos en esta mañana en la escuela dominical, los que Dios hace cuando usted hace las cosas verdaderamente
bajo su corazón y usted examina su vida y todo lo que llegue a sus manos, empréndalo y hágalo con alegría para la casa de Dios. No permita que se convierta en una carga para su vida. El día que algo se convierte en una carga para su vida, usted se apartó de los propósitos de Dios, usted se apartó de lo que Dios quería hacer en su vida y de ahí en adelante todo lo que usted haga probablemente ya no salga igual. Así de que le animo, amada iglesia, que todo lo que haga, hágalo con alegría y con ánimo. Los hijos de Elí no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Todo el pueblo estaba observando constantemente lo que ellos estaban haciendo y no hubo una disciplina en su hogar. Por lo tanto, en el capítulo 2 nos habla de que Dios empezó a preparar a un niño también para que llegara a ser uno de los grandes sacerdotes en el pueblo de Dios. Mírenlo, lo que Dios había diseñado tuvo que de alguna forma pasárselo a otra persona, porque el que se había diseñado para ese propósito no hizo las cosas de acuerdo a lo que Dios ya había establecido. Así de que en ese capítulo que les mencioné, es 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la escritura: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. No se está refiriendo impíos en la parte de afuera, sino que se está refiriendo en la forma y la actuación. Y conocimiento significa que no tenían reverencia a la casa de Jehová. En otras palabras, todo lo que ellos hacían, lo hacían de mala gana. Todo lo que ellos recibían lo hacían mal. Todo lo que estaba en ellos simplemente era por mantener tal vez una estatura, una posición dentro de la casa de Dios. Y a Jehová Dios no le gustó la actitud de ellos. Al contrario, le habla a Samuel y le dice: dile a Elí que yo voy a venir a la casa de él. Voy a tratar con él íntimamente y voy a tener que hacer cambios en la casa de Jehová. Y no le dio definitivamente que más adelante un filisteo, un hombre que no pertenecía a la nación de Israel, Dios lo empieza a levantar porque vio el corazón de un hombre que no conocía ni había conocido nunca de Jehová, que entró el temor de Dios en su vida. Mire lo que Dios hace, hermanos. No es la cantidad de años que nosotros llevamos en la iglesia, sino es la devoción con que usted entrega su vida al Señor. Amén. El crecimiento no se mide por los años. Así es. Se mide por la actitud que llevamos en la casa de Dios. Amén. Hay ocasiones que el Espíritu Santo sella nuestros labios. Hay momentos en los cuales deberíamos de hablar como deberíamos de hablar, pero Dios en su misericordia guarda nuestras vidas para que no resbalemos. Estos dos jóvenes hicieron todo lo contrario, una familia entera, tanto de Elí como de sus hijos. Dios los empezó a hacer a un lado al encontrar en sus vidas que no estaban llevando de acuerdo a los propósitos que Dios había llevado. Por eso cuando llegamos al primer libro de Crónicas, capítulo 26, empieza la repartición de los que iban a cuidar dentro de la casa de Dios. Recuérdense que cuando David llegó y decidió llevarse el arca, antes que se la llevara, Obed-Edom habló con su familia y le dijo: salgan a la parte de afuera, negocien con David, hagan lo que tengan que hacer, pero no permitan que se lleve el arca del pacto, porque el arca del pacto, algo está sucediendo en esta casa, que hemos llegado a alcanzar la bendición de parte de Dios, porque dice la escritura, 3 veces Dios bendijo ese hogar, y cuando llegó el momento, David dijo: no me la tengo que llevar porque nos pertenece, es de la casa de Israel, ahí tengo que llevarla al templo. Y cuando David hizo todos los preparativos, se dio cuenta, les decía la semana pasada, que ahí estaba Obed-Edom con sus maletas listos y toda su familia en línea, porque ellos dijeron: yo quiero seguir donde está la presencia de Dios. Amén. Ahí donde nosotros queremos seguir, amada iglesia, donde Dios derrama su bendición sobre nosotros, donde encontramos los manantiales de vida para nosotros,
donde las aguas espirituales nos refrescan continuamente y donde observamos que lo que tenemos no lo tenemos porque lo merecemos, sino por la gracia y misericordia de Dios. Entonces nos damos cuenta que en tierra extraña Dios empieza a bendecirnos, en tierra ajena Dios empieza a levantarnos de donde no veníamos ni nos merecíamos, por donde veníamos, tal vez porque fuimos los más pequeños o los más humildes o lo que haya sido. Dios empieza a levantar de nosotros una generación. ¿Por qué? Porque ve en nosotros el corazón. Por eso le dijo Jehová Dios a Samuel: tú ves lo que está enfrente, pero yo miro lo que está adentro, la actitud, la devoción, el amor, la pasión, todo lo que David tiene, tú no lo alcanzas a ver todavía. Y eso es que Dios empieza a hacer esto en nuestras vidas. Y aquí nos damos cuenta que empezaron a dar las posiciones. Y un filisteo, un hombre pagano, un hombre que nunca había escuchado quién era Jehová Dios de los ejércitos, Elohim, Shalom, Jehová es nuestra paz, dijo él: donde va, ahí quiero ir yo también. No sé cómo lo vio el pueblo de Israel. No nos dice la Escritura si hubo murmuración en contra de ellos, pero yo imagino que más de alguno ha de haber hecho algo negativo en contra de ellos. Y este filisteo que está haciendo acá, este incircunciso que está haciendo, porque era parte de la ley la circuncisión, y este incircunciso que está haciendo entre medio, alguien tal vez comentó, pero él sabía que Dios tenía planes para él. Y es cuando usted y yo tengamos la convicción que Dios tiene planes para nosotros, tal vez más de alguno va a hablar en contra de nosotros, amada iglesia, pero usted párese en la roca inconmovible. Sí, usted párese donde Dios lo ha dado, eche raíz y florezca en ese lugar, y se dará cuenta que no solo usted como persona, su generación, su esposa y sus hijos alcanzarán la benevolencia de Jehová, porque aquí nos menciona la tercera generación que siguieron y continuaron sirviendo en la casa de Dios. Pero la tercera generación, dice la Escritura, que fueron hombres valientes, hombres grandes, hombres robustos, que estaban dispuestos a dar la vida por conservar el templo, por cuidar la casa de Dios y por cuidar la misma presencia que era el arca del pacto. Mire lo que Dios hace con nuestras generaciones, amada iglesia. Cuando usted y yo nos movemos en los propósitos de Dios, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Yo no me imagino escuchar a la gente murmurando en contra de Obed-Edom, y Obed-Edom le decía a su esposo, a sus hijos: ustedes no presten atención, que nosotros queremos ir donde está la presencia de Dios, que Dios tiene planes para nosotros. Y ahí seguían caminando él con toda su familia. ¿Se da cuenta por qué es importante traer a nuestros hijos a la casa de Dios, hermano? Porque ahí aprenderán ellos cosas que les ayudará por el resto de su vida. Barna es un gran estadística. Él menciona una estadística muy interesante. Dice que el 82% de los niños que se han criado dentro de la cristiandad han salido mucho mejor que aquellos que nunca han pisado una iglesia. 82% siempre regresan donde empezaron. 82% siempre buscan de Dios de alguna forma. 82% se logran graduar de las escuelas y 82% logran cruzar universidades y 82% regresan nuevamente a la casa de Dios a servir nuevamente. 82%. No estoy diciendo que sus jóvenes son perfectos, hermano, porque verdad que de vez en cuando nos contestan, verdad que de vez en cuando nos hagan las canas. Si no, miren a mí cómo traigo a la cara de la barba blanca, se me va a poner cualquier cosa. No estoy hablando de una perfección, estoy hablando de que ellos están buscando su forma, también su identidad. Pero usted como sacerdote, Obed-Edom, tomó ese rol y dijo: yo los voy a ayudar a crecer en la casa de Dios.
Yo les voy a enseñar a adorar a un Dios que ustedes nunca han adorado tal vez. Y a través de la devoción de Él mismo, sus hijos empezaron a ver que cuando llegó el momento de tomar las posiciones dentro de la casa de Jehová, David diseñó todo lo que se tenía que hacer, y entre ellos eligió a los hijos, 12 hijos que habían nacido ahí en la casa. Es más, 8 hijos que habían nacido. En aquel entonces las familias no eran de 8. En aquel entonces las familias eran grandes, pero no alcanzaban ese gran número porque el producto alimenticio no alcanzaba muchas veces. La pobreza era demasiado, pero dice la Escritura que Dios bendijo a este hombre. Por lo tanto, su familia empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo creo que cada año nacía más de alguno, y Obed se quedaba asustado y admirado y decía: si esa es mi generación, si a este número vamos a llegar, pues sigamos teniendo familia, porque yo quiero que toda mi generación conozca a Jehová Dios. Yo no sé cuál es el propósito, amada iglesia, de su generación. Ya vio a sus hijos, ¿se acuerdan cuando empezaron a crecer? ¿Se acuerdan cuando usted los traía a la casa de Dios? Y verdad que se dejan guiar como usted los trae, y aunque sea a veces un poquito rebelde, porque los niños son inquietos, algunos como que toman mucha Coca-Cola todo el día, ¿verdad? Están bien acelerados, como decimos, ¿verdad? Pero verdad que, mira, amada iglesia, es mejor que sean acelerados aquí, no allá en el mundo. Así es que téngale paciencia. A veces andan brincando en las bancas, yo digo, este niño se va a caer, se va a caer, se va a caer, y se cae. Y se para y se sacude y se vuelve a subir otra vez. Porque así son, tienen una energía increíble. Pero ahí los vio Obed Edom. Ahí los empezó a criar. Yo me atrevo a decir que probablemente lo que hacía Jacob allá en el monte, lejos, allá se sentaba con sus hijos y les enseñaba las estrellas y les decía: miren, Jehová Dios ha dicho que como las estrellas, así será nuestra generación. Agarraba probablemente el polvo y Dios ha dicho: como la arena, así será nuestra generación. 12 jóvenes escuchando las historias una y otra y otra y otra vez. Yo no sé si usted se sienta con ellos a conversar, pero es muy importante, amada iglesia, que usted tome tiempo con ellos y se siente y converse. Que usted le cuente las maravillas de Dios. Mis hijos se saben toda mi historia, cómo me vine en la bestia yo de Guatemala hasta aquí. 12 días en el tren amarrado en la parte de arriba. Así me vine yo. No me vean así porque algunos vinieron también ahí. No ven como que solo yo vine de ilegal. Así me vine y les cuento cómo Dios me protegió durante todo ese trayecto de camino, 12 días. Gente que nunca conocí, les digo, me dieron comida, me dieron vestuario, me dieron donde bañarme, gente que nunca voy a tal vez a conocer en mi vida. Dios usó ese canal y les cuento las maravillas de Dios, todo lo que Dios hizo a través de todo ese lapso de tiempo, y les digo: mire ahora dónde estamos, dónde Dios nos ha puesto y lo que hemos logrado alcanzar con $5 en la bolsa. Llegué yo a este país sin nada, sin familia, sin conocer absolutamente a nadie, pero Dios me trajo aquí con un plan y un propósito, y dentro del plan que tenía Dios, le digo, conocí a una hermana, le digo, que me cambió la vida para siempre. Y me la sigue cambiando. Porque lo que usted ve que yo traigo puesto ya me lo escoge. Me sigue cambiando la vida. Porque esos son los planes y propósitos de Dios. Y les contamos a ellos los planes que Dios tiene para ellos también. Y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y los esforzamos.
Y dice la Escritura que durante ese trayecto de tiempo empezaron, y ahí empezó David a procesar cada uno de ellos. Su familia empezó a alcanzar, no solo porque hubo un servicio con esmero a la casa de Dios, sino que también Obed-Edom y su esposa fueron un ejemplo para ellos. Sus familias les contaron las bendiciones que alcanzaron ellos, la descendencia que ellos profetizaban que iban a alcanzar, aún más allá todavía del servicio del templo de la casa de Dios, donde ellos no deberían de estar. Y dice la Escritura que Jehová bendijo su trabajo, sus manos, su labor, su tiempo y todo lo que Obed hacía. Un filisteo que no debería de estar en primer lugar en esos lugares. Sin embargo, a Dios le plació, amada iglesia, a usted y a mí, también traernos del norte y del sur, del oriente al occidente, para ponernos en privilegios grandes. Así es que lo que Dios ha entregado en sus manos, amada iglesia, trabájelo con alegría, trabájelo con devoción, entréguelo al 100% al Señor, antes que alguien tome su corona. Dice el libro de Revelación: retén lo que tienes, porque lo que usted desprecia, otro Dios lo va a levantar. Amén, sí. Así de sencillo. Cuando empezamos a despreciar los privilegios que Dios nos ha dado, Dios empieza a levantar una nueva generación. Dios empieza a dar gracia a otras personas. Yo he conocido hermanos tan jóvenes en el ministerio y siguen adelante todavía. Han entregado sus vidas al ministerio. Se han enamorado de la presencia de Dios. Pudiendo ser jóvenes, escoger tantas cosas, han decidido servir en la casa de Dios. Y los he visto ministrar, los he visto en el sonido, los he visto en la música, los he visto detrás del púlpito, los he visto en enseñanza, los he visto en diferentes áreas, porque han entendido que el servicio de la casa de Dios se requiere hacerlo con humildad, hacerlo con alegría, y todo lo que llegue a las manos, hacerlo para engrandecer el reino de Dios. Amén. Su generación, amada iglesia, es bendecida. ¿Sabe qué interesante los nombres de ellos? Me puse a investigar qué significaban los nombres de los hijos, los 8 hijos que tenía Obed-Edom. Y escuchen bien, mira, el primero se llamaba Semaías, que significa Jehová ha oído. El segundo nombre aparece Josabed, que significa Jehová ha dotado. El tercero, Joa, que significa Jehová me ha hermandado. El cuarto significa significa Dios me ha recompensado. El quinto, Natanael, significa Dios me ha dado la bendición. El sexto, Amariel, significa hoy soy gente de Dios. El séptimo, Isaacar, que significa Dios ha levantado mi recompensa. Y el séptimo, Pautai, que significa Dios ha labrado mi familia y la ha bendecido. Miren los nombres de cada uno de ellos. Significaron algo especial. Así es. No sé si alguna vez por curiosidad usted ha buscado el significado de su nombre y lo ha encontrado. Yo busqué el mío. Y el mío está muy interesante. Como saben, mi nombre de medio es Giovanni. Giovanni significa Juan en italiano, que de ahí viene amado de Dios. No se rían, por favor. No es mi culpa que yo sea amado de Dios. Eso significa mi nombre. Y mi primer nombre significa hombre valiente. Yo no sé qué estaba pensando mi mamá. Bueno, mi esposa ya conoció la historia de mi nombre, pero nunca se lo voy a decir. Pero me puso así. Entonces, cuando yo estaba leyendo, dije, ok, amado de Dios, dije, por gracia y misericordia, Dios libró mi vida cuando no le serví. Amén.
ahora que le estoy sirviendo, por gracia y misericordia sigo siendo amado de Dios, gloria a Dios. Para el segundo dije yo, hombre valiente. Miren mi estatura. Un día estaba un hermano y me dice, ¿cuánto pesa usted, pastor? Digo, ¿para qué quiere saber? No, nomás quería saber. Mire, yo tengo un app, me dijo, que me dice el peso de usted cuando lo pongo enfrente. Le digo, ¿tanto así hay un app así? Le digo, simple. Le mide la grasa. Y rápidamente le dice cuánto usted pesa. ¿Quiere que hagamos la prueba? Me dice. Yo tuve mis dudas porque lo vi medio sonriente. Le dije, no, creo que el hermano está bromeando conmigo. Pero le dije, mejor otro día. Pero después me enteré que no era un app para medir la grosura o el peso, sino era un app para medir la estatura. Que lo ponen a usted así y le miden la estatura. Es que en mi tiempo que no le debía al Señor, a mí me gustaba mucho pelear. Ese era mi deleite, que llegara con un ojo cerrado a la casa. Era mi deleite que me dejaran todo marcado y tirado en la calle. Que la verdad, hermano, ese era mi deleite. A mí me gustaba mucho pelear en la calle. Cada rato aquel que me veía medio raro y ¿qué traes tú? Y con los que me peleé fueron más grandes que yo, siempre. Raro encontrarme en mi tamaño. Por alguna razón yo creo que el nombre no fue de balde, ¿verdad? Miren los nombres que él le puso a sus hijos. 8 hijos, con nombres especiales. 8 hijos que Dios empezó a bendecir la casa de él. Y él se dio cuenta que no solamente su segunda generación, sino que en 1 Corintios 26:6 nos habla de una también tercera generación, de una familia bendecida, de una familia de valientes y de fuertes, de una familia de riqueza y de virtud, de una familia que servían en la casa de Jehová, por lo que dice la Escritura que Dios bendijo todo lo que Obed-Edom tenía en su casa. No es la cantidad, amada iglesia, la que nos hace superarnos, sino que es la bendición de Dios. Usted con $100 puede hacer lo que otra persona hace con 1,000, porque la diferencia no son los 1,000, sino son los $100 que usted tiene en la bolsa y Dios lo multiplica y los prospera en gran manera, y usted se queda admirado y dice, ¿cómo llegué hasta el día de hoy? No es la pregunta que nos hacemos cada año, ¿verdad? Que todos los fines de mes nos comemos las uñas, amada iglesia. Y no va a alcanzar para la renta, y para el carro, para la aseguranza, para el celular, para el cable, etc. Y nos damos cuenta que pasó el primero y la logramos hacer, pero el siguiente mes nos volvemos a quejar otra vez. ¿Y cómo la voy a hacer? Y no va a alcanzar, y vuelve a pasar, y llega el otro mes, hermano. Yo tengo más de 30 años viviendo en este país. Y la misma historia veo que se repite todo el tiempo. Estamos llegando a fin de mes, como dicen, casi arrastraditos, casi pasando la línea, tapando un hoyo, destapando otro, y ahí vamos empujando a un lado, quebramos el cochinito, compramos otro cochinito, y ahí vamos viviendo poco a poco. Pero no se acomode en su casa, porque esta no es su casa. Así es. Usted está temporal. Usted y yo no somos eternos. Tiene el sillón en su casa, amada iglesia, disfrútelo, pero no se acomode mucho. Tiene esa hermosa televisión 4K, gócela, pero no se la va a llevar. Tiene el carro que tanto deseaba, tal vez, el Dodge Patas. Bueno, no importa, hermano, no se preocupe. Yo conocí un hermano que el hermano de alguna forma Dios lo había bendecido, pero él tenía algo en especial, el hermano. Hablando acerca de la bendición de Obed-Edom. No se me olvida que él llegaba a la iglesia y apenas llegaba a la iglesia lograba estacionarse. Cuando salga te compongo, le decía. Se metía a la iglesia y estaba yo alaba. Mira, él alababa a Dios como que tenía un BMW del año ahí esperándolo.
Cuando él salía, ok, carrito, decía, me vas a hacer el favor, pero tienes que funcionar. Y se quitaba el saco, sacaba su herramienta, le abría el hood y empezaba a echarle mecánica, mire, le quitaba hasta la tapadera, le ajustaba las cabezas, mire, ese hombre que no hacía en ese carro. Y ya, después que lo volví armado un ratito, yo desde arriba guachándolo desde la iglesia, porque también allá la iglesia era un segundo piso, yo nomás lo estaba, como dicen ustedes, guachándolo. Ahí, y volví a prender el carro, ay, gloria a Dios, ya prendió. Llévame a la casa, y le hablaba al carro. Yo decía, este hombre tiene problemas emocionales. Pero después me di cuenta que yo caí en esa situación también. Yo tuve un carro que le llamaba el leproso. Porque la parte así del lado del carro se lo estaba comiendo ¿cómo le llaman ustedes? Eso. Se lo estaba comiendo y cuando yo cerraba la puerta, pedacitos se caían. Pero miren, ese carro yo lo lavaba todos los días, porque lo quería tanto, hasta le echaba wax. Imagínense, tanto así quería. Entonces descubrí que todas las mañanas me paraba yo y ponía mis manos en el carro y decía, por favor, llévame a la iglesia, no me dejes ni me desampares. Y miren, y llegaba a la iglesia el carrito. Y cuando iba para la casa, por favor, no me dejes, llévame a la casa. Y miren, llevaba a la casa. Ese leproso fue fiel, hermanos. Era un Ford Galaxy 1973. Si tú lo haces Google y lo busca ahí, llegaba como de aquí a la ventana, ¿no? Era largo, 4 puertas y puro hierro, hermano. Entonces descubrí poco a poco que no era el vehículo, sino que era la bendición de Dios. Porque otros llevaban carros más bonitos que los míos, pero se les quedaban tirados. A veces lloviendo pasaba, yo los veía. No se crean, no, yo me paraba, hermano, como buen cristiano. Les abría la puerta bajo la lluvia y la hacía de Uber. Los cobraba, como les digo hoy en día, y me los llevaba para la iglesia. Obed-Edom empezó a ver todo ese tipo de bendición en su familia. Alcanzó la bendición, él y sus hijos se graduaron, alcanzaron lo mejor en la casa de Dios, porque fue un hombre, me imagino, no solo por el nombre que es bastante fuerte y rígido, pero a la misma vez probablemente empujaba a sus hijos, especialmente cuando era en la escuela dominical. Probablemente los hijos decían, es que no quiero ir. No, usted se me para y nos vamos a la casa de Dios. Usted se para y usted va a servir. Usted se para y agarra el instrumento. Usted se para y cuida, porque a eso nos ha llamado el Señor, a servir en la casa de Dios. Y todos iban a la casa de Dios. No es por hacer más una familia a otra, pero me gusta mucho cuando veo al hermano Tomás con sus hijos aquí, que van a recoger la ofrenda. Qué bonito se ve eso. Yo quise que el mío hiciera eso, pero no. Si le contara, me pongo a llorar de todo lo que ese chamaco me hizo. Pero ahora lo veo sirviendo en la casa de Dios. Está noviando una joven que es pastora de jóvenes. Ustedes ya la conocieron, una hermana afroamericana. Y él está enamorado de esa muchacha. Y yo le digo a mi esposa, yo ya veo a mis nietos con su pelito así. Dígame, en Guatemala, ¿qué pasó, hijo? Que me digas que Dios ha sido bueno. Que Dios me dio generaciones que nunca me imaginé que me iban a dar. Para empezar, mis hijos dicen que son guatemex. Porque yo soy guatemalteco, mi esposa es mexicana. Nosotros somos guatemex. Así que así es lo que Dios hace. Veo a mi hija también sirviendo en la casa de Dios. Ve a sus hijos, amada iglesia. Las generaciones que Dios va levantando en 2 minutos más y también. Cuando se fueron repartiendo cada uno, dice 1 Crónicas 15 del 12 en adelante, como parte del jefe que era uno de la parte de la familia, los patriarcales de los levitas, dijo: purifíquense,
purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que ha puesto para ella. Es la primera vez que ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos a nuestro Dios, como está establecido por Él. Y así de la misma forma, dice, fue que se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, levantándose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había establecido. Y el arca llegó por fin a la casa, al templo. Y vea quiénes fueron los primeros diáconos: los hijos de Obed-Edom. Los hijos de Obed-Edom alcanzaron gracia y misericordia. Es mi oración, hermano, créanme, tener un asistente de pastor que sea joven, que tenga sus 25 años de edad, que esté lleno de la presencia de Dios, que nos ayude y que levante la obra de Dios. Él con su energía, y por otro lado el diaconado y el pastorado con la sabiduría, poder encaminar a la casa de Dios. Porque los designios de Dios le place escoger al que Él desea escoger. Él le da privilegio al que Él desea dárselo. Y el único trabajo que tenemos que hacer nosotros, amada iglesia, es meternos en el reino de Dios, y todo lo demás Dios lo empieza a hacer y añadir, hace los cambios que Él desea hacer. Y cuando nos metemos en la ola de Dios, nos damos cuenta que nuestros hijos, Dios los empezará a levantar. Aquel que no hacía nada empezará a hacer algo. Aquel que creíamos que ya no había esperanza, lo vemos ahora lleno de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace Dios cuando bendice nuestra casa. Póngase de pie en la iglesia. Obed-Edom, hombre que Dios bendijo en gran manera. Dios ha de bendecir su casa y su familia, amada iglesia. Usted créalo por fe. Usted créalo por fe. Usted créalo por fe. Tal vez no lo ve todavía aquí, pero diga: yo sé que van a llegar. Tal vez no lo ve todavía sirviendo en la casa de Dios, pero diga: yo ya los veo allá como mujeres en la casa de Dios. Tal vez no los ve todavía activos, pero usted diga: por fe yo lo veo aquí adorando al Dios que yo adoro. Porque a la vuelta de la esquina, usted no se imagina lo que Dios puede hacer. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. A través de la Escritura nos damos cuenta, Señor, lo que tú hiciste con Obed-Edom. Todos los cambios que Él hizo, los hizo porque tú tenías un plan para Él. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es el plan que tú tienes para nosotros.